En el vasto silencio que precede a la tormenta, en el espacio invisible entre el cielo y la tierra, existe una promesa eterna que ha atravesado siglos y generaciones. Antes de que las palabras fueran grabadas en piedra, antes de que el fuego y el trueno sellaran un pacto, Dios susurró una esperanza para su pueblo, una esperanza que se manifestó en un símbolo sagrado. El Arca del Pacto no era simplemente un cofre, ni un objeto de oro y madera, sino la morada visible de su presencia, el trono donde la santidad y la misericordia se encontraban, donde la justicia se mezclaba con la ternura divina. El Arca del Pacto encierra en sí misma la paradoja más profunda de nuestro Dios. Un Dios que es santo y justo, cuya mirada escudriña lo oculto y cuyo juicio puede estremecer montañas, pero que al mismo tiempo es un Padre que anhela abrazar, sanar y perdonar. La historia de este cofre sagrado es una historia de encuentro, de temor reverente y esperanza viva, de un amor que no retrocede ante la imperfección humana, sino que la abraza para transformarla. Imagina por un momento ese tiempo remoto, cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto, llevando con ellos no solo un objeto, sino el símbolo tangible de un pacto eterno, la presencia misma de Dios que guiaba sus pasos, que habitaba entre ellos, que los protegía y los llamaba a una vida de santidad. La proximidad de ese arca era un recordatorio constante de que Dios estaba allí, no distante ni indiferente, sino cercano, vigilante, lleno de celo y de compasión. Y hoy, en nuestra realidad cotidiana, en medio de la prisa, las dudas, las heridas y las luchas, ese mismo Dios nos habla a través de ese símbolo milenario. Nos invita a recordar que su justicia no es un juicio sin esperanza, sino el fundamento sobre el cual descansa su misericordia. Que su santidad no es un muro que nos separa, sino la luz que nos llama a salir de las tinieblas y caminar en claridad. Que su presencia no es un peso que nos oprime, sino un refugio que nos sostiene. En este viaje que haremos hacia el corazón del Arca del Pacto, seremos testigos de cómo Dios, en su perfecta sabiduría, entrelaza el juicio y la esperanza, el temor y el amor, el rigor y la ternura. Descubriremos que el arca no solo habla del pasado, sino que apunta a un futuro donde la presencia de Dios se hace definitiva y eterna en la persona de Jesús, quien es el cumplimiento perfecto de todo pacto y promesa. Ante esta verdad, nos encontramos hoy con un llamado que atraviesa el tiempo y la historia. Soy la presencia que te busca, la justicia que te libera, la misericordia que te sana. Que esta palabra penetre en lo profundo de tu alma y despierte en ti una nueva sed de encuentro con el Dios, que es al mismo tiempo santo y amoroso. Te invito a reflexionar y a compartir. ¿Cómo transforma tu vida saber que el Dios que juzga también anhela con ternura tu corazón? Hace miles de años, en el desierto, cuando un pueblo perseguido salió de Egipto con solo la promesa de libertad y un Dios invisible, comenzó una historia que marcaría para siempre la relación entre lo divino y lo humano. Entre la arena y el sol abrasador, Dios ordenó que se construyera un objeto sagrado, un cofre que no solo guardaría leyes escritas en piedra, sino que contendría la esencia misma de su pacto con Israel. Este cofre fue el Arca del Pacto. El arca no era un simple objeto decorativo o un símbolo vacío, era la manifestación tangible de la presencia de Dios entre su pueblo. En sus tablas de piedra estaban los mandamientos que Dios entregó con voz potente desde el monte, una ley que no solo regulaba la conducta, sino que establecía un pacto vivo y dinámico. En ese pequeño cofre se guardaba también el maná, el pan del cielo que alimentó a Israel en su camino por el desierto, y la vara de Aarón que floreció, señal del llamado divino y del poder santificador. Todo esto reunido representaba que Dios estaba presente, activo y cercano. El arca era más que un contenedor, era el trono donde Dios se sentaba para gobernar su pueblo. Su tapa
llamada el propiciatorio. Era el lugar donde la gloria de Dios habitaba, un espacio santo, donde el sumo sacerdote podía acercarse solo en momentos específicos para encontrarse con la misericordia divina y pedir perdón por los pecados del pueblo. Era el epicentro de un pacto sagrado, la promesa de que Dios no era un juez distante, sino un Dios que estaba allí, en medio de ellos, guiando, protegiendo y santificando. Esta presencia visible entre Israel les recordaba que no caminaban solos, ni se enfrentaban a las tormentas de la vida por sí mismos. En medio de la incertidumbre, el arca era el símbolo de un Dios que acompañaba, que veía, que intervenía en cada marcha, en cada batalla, en cada momento de crisis. El pueblo se volvía hacia ese cofre y reconocía que su fortaleza no estaba en ellos, sino en el Dios que habitaba en ese sagrado objeto. Pero el arca también era un llamado profundo para cada uno de ellos. Dios quería habitar no solo en ese cofre, sino en sus vidas, en sus corazones, porque la verdadera alianza no era con el objeto, sino con el pueblo que lo reconocía, que se acercaba con respeto y fe, que buscaba la justicia y la santidad. Dios deseaba un pueblo reflejo de su carácter, santo, comprometido y dependiente de Él. Hoy, aunque no vemos un arca de oro y madera, esa misma presencia se ofrece a nosotros de manera aún más poderosa y personal. La promesa que el arca simbolizaba se cumple en Jesús, quien vino a morar en nuestro corazón, a habitar en nuestra vida y a ser nuestro guía y refugio. Dios sigue diciendo a cada uno: estoy contigo, no temas, yo soy tu presencia constante. Así como Israel siguió la columna de nube y fuego, guiada por la presencia que habitaba en el arca, nosotros estamos llamados a seguir a ese Dios presente, confiando en que Él guía cada paso de nuestra historia personal. El arca nos recuerda que la verdadera fuerza, protección y dirección vienen de reconocer la presencia viva de Dios en nuestra vida cotidiana. El arca del pacto no era un objeto cualquiera que el pueblo pudiera tocar o transportar a su antojo. En la historia sagrada, el arca estaba envuelta en una atmósfera de santidad absoluta, un recordatorio constante de que Dios es un Rey santo, separado, cuyo carácter exige respeto y reverencia. No cualquiera podía acercarse a ella. No cualquiera podía tocarla sin morir. Este cofre sagrado estaba cubierto con un velo de misterio y temor reverente. En el libro de Números se registra con solemnidad cómo los levitas fueron asignados exclusivamente para cargar el arca sobre sus hombros, usando varas especiales que pasaban por anillos para no tocar el objeto con las manos desnudas. Esa protección rigurosa no era solo un protocolo, sino una señal clara de la santidad de Dios que habitaba en el arca, una santidad que no podía ser profanada por la imprudencia o el descuido humano. Hubo momentos trágicos que ilustraron la gravedad de esa santidad. Cuando Usa extendió su mano para sostener el arca que estaba a punto de caer, fue fulminado en el acto. Este episodio estremecedor dejó claro que acercarse a la presencia de Dios sin la debida preparación y reverencia es peligroso, porque Él no es un Dios distante o complaciente, sino un Dios santo que exige pureza y respeto. Sin embargo, esta santidad no es fría ni distante. Es una santidad que protege, que ama, que llama a la transformación. El arca nos revela que Dios no es indiferente a nuestra condición humana. Por el contrario, Él pone límites para nuestro bien, para que aprendamos a acercarnos a Él con un corazón dispuesto y humilde. En esa santidad se encuentra la esperanza, porque Dios no quiere castigar, sino que su santidad sea el espacio donde podamos encontrar vida verdadera. En la actualidad, esta enseñanza resuena con fuerza en nuestra relación diaria con Dios. Vivimos en tiempos donde la espiritualidad a menudo se trivializa, donde las palabras Dios o fe se usan sin la profundidad que merecen. Pero el llamado del arca nos recuerda que no podemos tomar la presencia de Dios a la ligera, ni acercarnos a Él con una actitud superficial. Dios es santo, y esa santidad
nos invita a una entrega sincera, a un respeto profundo que transforma nuestro modo de vivir y de relacionarnos con Él. El respeto y la reverencia no significan temor paralizante, sino reconocimiento de que Dios es el Rey soberano, el autor de la vida, la fuente de todo poder y justicia. Cuando entendemos esto, nuestra relación con Él cambia. No es solo una rutina o un hábito, sino un encuentro sagrado donde la vida se renueva y el alma se encuentra con su Creador. Así, la santidad que el arca simboliza nos invita a examinar nuestra vida. ¿Con qué corazón nos acercamos a Dios? ¿Con reverencia o con indiferencia? ¿Buscamos su presencia con humildad o solo cuando nos conviene? La historia del arca nos llama a un respeto santo, que abre la puerta a una comunión genuina y profunda. Este respeto no es un muro que nos separa de Dios, sino el umbral que nos prepara para experimentar su perdón, su guía y su amor. Y así, poco a poco, entramos en la siguiente verdad fundamental que el arca nos revela. La comunión con Dios solo es posible cuando reconocemos la santidad que nos llama a la transformación. En el corazón mismo del arca del pacto se encontraba un lugar sagrado y misterioso. El propiciatorio era la tapa del arca, elaborada con oro puro, donde Dios manifestaba su presencia y al mismo tiempo extendía su misericordia. No era solo un techo que cerraba el cofre, sino un altar de reconciliación, un símbolo vivo del perdón divino que ofrecía esperanza a un pueblo consciente de su fragilidad y pecado. Cada año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote se acercaba con temor reverente a ese propiciatorio para ofrecer sacrificios y rociar sangre, el precio que Dios había establecido para cubrir la culpa y restaurar la relación rota con Él. Era un acto solemne, lleno de un misterio profundo. La sangre derramada no era el fin, sino el comienzo de la reconciliación, el puente que volvía a unir el cielo con la tierra. Esta escena antigua nos revela la verdad más profunda sobre Dios. Él no es un juez que solo condena, sino un Padre que ofrece perdón, que anhela restaurar lo que el pecado ha quebrantado. El propiciatorio, entonces, es el símbolo tangible de que la santidad de Dios y su misericordia no son fuerzas opuestas, sino dos caras de su carácter perfecto. En la misma presencia donde resplandece su justicia, también brilla la luz del perdón. Hoy, esta realidad tiene un eco aún más poderoso, porque el arca, con su propiciatorio, era solo una sombra, un anticipo de lo que vendría con Jesús. Él es el verdadero lugar donde se encuentra la misericordia y la justicia reconciliadas. El sumo sacerdote eterno que, con su sangre, abrió un camino definitivo para nuestra reconciliación con Dios. En Él ya no hay distancia ni barreras, sino un llamado a acercarnos con confianza, sabiendo que el perdón es real y la gracia está al alcance. Esta verdad cambia el corazón y la vida. Nos libera de la carga pesada del pecado y del miedo al juicio. Nos invita a dejar caer nuestras culpas y heridas delante del trono de la gracia para ser sanados y renovados. Porque cuando entendemos que el Dios que habita en el arca también es el Dios que perdona, podemos vivir en libertad y esperanza, no en condena y desesperación. El perdón que brota del propiciatorio no solo nos limpia a nosotros, sino que nos transforma para vivir en santidad y amor. Nos impulsa a extender esa misma misericordia a quienes nos rodean, a ser agentes de reconciliación en un mundo quebrantado. Así, la historia del arca se convierte en un llamado a abrazar el perdón como camino de vida y restauración. Al reflexionar en esta verdad, nos preparamos para entender el siguiente misterio del arca. ¿Cómo, en medio de la travesía por el desierto, esa presencia divina no solo perdonaba, sino que también guiaba, iluminaba y protegía cada paso de un pueblo en camino hacia la libertad y la promesa? En medio del vasto y árido desierto,
donde el horizonte parece fundirse con el cielo y la incertidumbre es la constante. El pueblo de Israel avanzaba con un corazón lleno de esperanza y temor. Pero no caminaban solos. En medio de ellos, el arca del pacto era más que un símbolo. Era la presencia visible de un Dios que guiaba, que dirigía cada paso y decisión. Allí donde el arca avanzaba, el pueblo sabía que era el camino marcado por la mano misma del Altísimo. El relato sagrado nos dice que cuando Israel partía, el arca salía delante de ellos. Y cuando acampaban, el arca reposaba en el centro del campamento. Esta centralidad no era casualidad ni tradición vacía. Era la señal profunda de que la verdadera seguridad y dirección solo se encuentran donde habita Dios. La nube de fuego que los precedía y los protegía era la manifestación de esa presencia que se movía con ellos, guiando en la noche y en el día. Esta guía divina no era solo para un pueblo antiguo, es para cada uno de nosotros hoy. La vida moderna, con su ritmo vertiginoso y sus caminos inciertos, nos enfrenta a decisiones que a menudo parecen montañas infranqueables. Pero como el pueblo de Israel, estamos invitados a seguir la presencia de Dios, a caminar no según nuestra propia sabiduría, sino conforme a su dirección sagrada. El arca en el desierto nos recuerda que Dios no es un espectador lejano, sino un guía activo y constante. Él no solo ve el final del camino, Él marca la ruta. En un mundo lleno de distracciones y falsas certezas, aprender a reconocer y seguir esa voz divina es la clave para no perdernos en el desierto de la vida. Pero esa guía requiere fe y obediencia. No basta con conocer la dirección. Hay que dar el paso, confiar y caminar, aunque el terreno sea incierto o el futuro no esté claro. Así como Israel tuvo que levantarse cada día y seguir el movimiento de la nube, nosotros debemos estar atentos al movimiento del Espíritu, dispuestos a avanzar cuando Dios nos llame. En esta imagen del arca como guía, encontramos también la esperanza de que Dios no abandona ni pierde de vista a sus hijos. Él está presente en cada tormenta, en cada valle de sombra, conduciéndonos hacia la libertad y la promesa que Él tiene para nosotros. El camino puede ser difícil, pero la presencia de Dios lo hace seguro y lleno de propósito. Este llamado a la guía nos prepara para contemplar otra dimensión fundamental del arca, su poder para vencer, para abrir caminos donde parecía imposible, para traer victoria en medio de la batalla, porque no es solo un símbolo de dirección, sino también de fuerza y protección en la lucha espiritual y personal que cada uno enfrenta en el fragor de la batalla. Cuando las fuerzas enemigas se levantaban amenazantes y las esperanzas parecían desvanecerse, el pueblo de Israel no confiaba en su propia fuerza ni en la de sus armas, sino en la presencia poderosa de Dios que habitaba en el arca del pacto. Esta reliquia sagrada no solo simbolizaba la alianza, la ley o la santidad, era también el estandarte bajo el cual se desataba el poder soberano de Dios para vencer a sus enemigos. Recordemos la historia de los muros de Jericó, que se desplomaron ante el sonido de las trompetas y el avance del arca. Una demostración tangible de que la victoria no se consigue con fuerza humana, sino con la obediencia a la voluntad divina y la manifestación del poder de Dios. El arca se convirtió en el signo visible de que Dios peleaba las batallas por su pueblo y que bajo su protección ninguna adversidad era insuperable. Este poder no se limitaba a las guerras físicas, sino que era también un símbolo del dominio de Dios sobre toda fuerza que se opone a su propósito. El miedo, la duda, la injusticia, la opresión y el pecado. En la vida de cada creyente, las batallas espirituales pueden parecer interminables, las pruebas desalentadoras y los enemigos invencibles. Pero el arca recuerda que Dios no es un espectador pasivo. Él es un guerrero, un protector y un libertador que actúa con poder y autoridad. El pueblo de Israel avanzaba con confianza porque sabían que no iban solos. Dios estaba en medio de ellos, con poder para abrir caminos, para derribar fortalezas, para transformar imposibles en victorias. Así, el arca era un llamado a la fe activa, a no depender de nuestras propias fuerzas limitadas, sino a rendirnos al poder divino
que se manifiesta cuando confiamos y obedecemos. En nuestra realidad, este mensaje sigue vigente. Enfrentamos batallas de distinta índole, conflictos internos, dificultades económicas, enfermedades, rupturas familiares, luchas espirituales. El arca nos invita a recordar que el poder de Dios está disponible para nosotros, que su fuerza no se mide por nuestras capacidades, sino por su soberanía y su amor fiel. Por eso, el poder del arca es un recordatorio urgente y consolador. No importa la magnitud de la tormenta, la voz de Dios es más fuerte y su poder puede transformar cualquier situación. Nos desafía a vivir con la convicción de que, bajo la protección divina, ninguna batalla es definitiva. Este entendimiento nos prepara para abrir el siguiente capítulo. El arca no solo es símbolo de poder y victoria, sino también el lugar donde Dios se encuentra con su pueblo en comunión íntima, invitándonos a experimentar un encuentro personal y transformador. En el corazón del tabernáculo, más allá de los cortinajes, se encontraba el lugar santísimo, la morada sagrada, donde reposaba el arca del pacto. Este espacio era el centro de la presencia de Dios, el lugar donde el cielo tocaba la tierra y donde la comunión entre Dios y su pueblo se hacía tangible. Solo el sumo sacerdote, con su corazón limpio y sus vestiduras sagradas, podía entrar una vez al año para encontrarse con el Señor y ofrecer sacrificios por el pueblo. Esta escena habla de un misterio profundo. La comunión con Dios no es algo trivial ni accesible a cualquiera, sin preparación. Es un encuentro santo, íntimo y transformador. El arca en ese espacio era el símbolo del punto donde la distancia entre lo divino y lo humano se acortaba hasta desaparecer, y donde el hombre podía experimentar la presencia viva de Dios en toda su gloria y santidad. Hoy, aunque no caminamos hacia un lugar santísimo de oro y madera, esa invitación sigue vigente. Dios anhela habitar en nuestro corazón, no como un visitante ocasional, sino como una presencia constante y vital. La comunión con Dios es el espacio donde nuestras almas encuentran descanso y renovación, donde la voz del Eterno se vuelve clara y cercana, y donde la vida encuentra su sentido más profundo. Pero este encuentro requiere entrega, silencio y disposición para escuchar. En un mundo que no cesa de gritar, donde la prisa y el ruido nos envuelven, la comunión con Dios se convierte en un acto de rebelión santa. Detenernos, abrir nuestro corazón, dejar que su espíritu nos hable. Es en ese espacio donde la gracia y la verdad se encuentran y donde la transformación verdadera comienza. La comunión con Dios también implica reconocer su santidad y nuestra fragilidad. Aceptar que ante su presencia debemos quitarnos las sandalias de la autosuficiencia y caminar con humildad. Sin embargo, esa humildad no nos aleja, sino que nos acerca al abrazo misericordioso del Padre, que nos recibe tal como somos, pero no nos deja como somos. Esta comunión íntima es el refugio en medio de la tormenta, la fortaleza que sostiene cuando todo parece derrumbarse, la fuente de esperanza en el desierto de la vida. En ella, el alma encuentra el agua viva que calma la sed espiritual, y el corazón descubre la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así, el arca nos enseña que la verdadera fuerza no está en el símbolo, sino en el encuentro real con Dios, en esa presencia que transforma, renueva y restaura. Y ese encuentro nos abre el camino hacia la plenitud, que tiene un nombre: Jesús, el cumplimiento perfecto de la promesa, la puerta abierta hacia la eternidad. Con este misterio en el corazón, nos acercamos al último punto de este viaje. Cómo el arca, símbolo del pacto antiguo, encuentra su cumplimiento en la persona de Jesús, quien es el verdadero y eterno tabernáculo, donde habita Dios con nosotros. A lo largo de la historia sagrada, el arca del pacto fue el símbolo visible de la presencia de Dios, de su alianza con su pueblo y de su deseo de habitar entre ellos. Sin embargo, este símbolo era solo una sombra,
una señal anticipada de lo que vendría en plenitud con la llegada de Jesús. La promesa cumplida, el Dios hecho carne que vino a morar en medio de nosotros. Jesús es el verdadero arca del pacto, no hecho de oro ni madera, sino de carne y hueso, quien llevó en sí mismo la ley, el maná y la vara florecida. Él es el cumplimiento perfecto de la justicia y la misericordia. El sumo sacerdote eterno que, con su sacrificio, abrió un camino definitivo hacia el perdón y la reconciliación con Dios. En su vida, muerte y resurrección, Dios manifestó de manera definitiva su presencia constante y transformadora en la vida de quienes creen. Así como el arca acompañó a Israel en el desierto y en la batalla, Jesús camina con nosotros en el desierto de nuestras pruebas y en las batallas diarias que enfrentamos. Él no es un Dios distante ni un símbolo inalcanzable. Es el Emmanuel, Dios con nosotros, que conoce nuestras debilidades y nos fortalece en la debilidad. Su presencia es el verdadero refugio donde hallamos descanso y poder para vivir con esperanza. En Jesús, la santidad y la misericordia convergen plenamente. Él es el lugar donde el juicio justo y la gracia abundante se encuentran. Por eso, podemos acercarnos a Él con confianza, sabiendo que en Él no hay condena definitiva, sino la invitación a una vida nueva, liberada del pecado y abrazada por el amor eterno. Él es la puerta del tabernáculo eterno, el camino seguro hacia el Padre. La presencia de Jesús en nuestras vidas nos llama a vivir como un pueblo santo, conscientes de la santidad que Él nos comunica, pero también conscientes de la gracia que nos sostiene. Nos invita a seguir su guía, a confiar en su poder para vencer, a encontrar en Él la comunión verdadera que transforma nuestro ser y nuestra historia. Esta es la culminación del misterio del arca. No es un objeto guardado en un templo, sino una persona viva que habita en el corazón de cada creyente. Jesús es la promesa cumplida, la presencia que no se aparta, el pacto eterno que nos ofrece vida plena y esperanza eterna. Así, al mirar hacia el arca del pacto, contemplamos a Cristo, el gran símbolo hecho realidad, que nos llama hoy a caminar con Él, a descansar en su perdón, a dejar que su poder nos guíe y a vivir en comunión íntima con nuestro Dios amoroso. Al concluir este viaje a través del misterio del arca del pacto, nos encontramos ante una verdad profunda y eterna. Dios no está lejos ni indiferente. Él desea habitar en medio de su pueblo, en cada corazón que le abre la puerta. Ese cofre sagrado que acompañó a Israel en su peregrinaje no es solo historia, sino una promesa viva que se cumple hoy en Jesús, el Emmanuel, Dios con nosotros. El arca nos revela el rostro de un Dios que es santo y justo, pero también lleno de misericordia y ternura. Nos enseña que su presencia exige respeto, pero también invita a la comunión, que su juicio no es para condenar, sino para redimir, que su poder no solo derrota al enemigo, sino que fortalece al débil, y que su guía no se limita a un pueblo antiguo, sino que se extiende a todos los que le buscan con fe. Hoy, la invitación es clara y urgente. Abre tu corazón a esa presencia que transforma, que guía y que sana. Camina confiado bajo la sombra de su poder y déjate encontrar por el Dios que te llama por nombre. Porque más allá del oro y la madera, más allá de los símbolos y las sombras, está la realidad gloriosa de un Dios vivo que te dice: soy la presencia que te busca, la justicia que te libera, la misericordia que te sana. Que esta palabra resuene en tu alma y despierte en ti la decisión de responder con fe y entrega. Escribe en los comentarios: hoy elijo abrir mi corazón a la presencia de Dios. Que tu vida sea un reflejo vivo del pacto eterno. Una historia transformada por el amor inquebrantable del Señor.